Entonces, para hacer la formulación del punto de fusión en el Excel es muy fácil. Entonces, usted lo que tiene que tener en cuenta es cuando sale qué. Entonces, la primera gota. ¿Sí? Primera gota. Y aquí voy a tener la casilla donde está el valor. ¿Listo? La otra que hay que tener en cuenta es cuando. La otra es cuando está completamente líquido. Y entonces aquí tengo mi casilla. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se determina el punto de fusión? En este caso, el punto de fusión, ¿cómo se determina ahí? ¿Se hace qué? El promedio. Entonces yo escribo acá punto o temperatura, mejor. Vamos a escribirlo acá, temperatura de fusión. ¿Listo? Y entonces tengo acá mi casilla. Hay dos formas de hacerlo. Vamos a suponer que esto sea, aquí esto sea A, que esto sea B, está simulando con el Excel, ¿sí? Y que esto aquí sea 1, sea 2, sea 3, bueno, aquí 4. Entonces, la temperatura de fusión, como es el promedio, entonces yo puedo decir que esto es igual. La primera gota, ¿en qué casilla está? No. B1. Entonces eso sería B1 más B2, todo esto dividido entre 2. ¿Sí? Eso sería para hallar el promedio. ¿Listo? Hay otra forma de hallarlo, que es en la parte superior derecha del Excel sale el símbolo de sumatoria. Entonces cuando usted le dice sumatoria, ahí aparece autosuma, promedio. Usted le da promedio y señala estas dos celdas. O bueno, todas las celdas que le quiera sacar el promedio. En este caso estas dos celdas. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Listo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta acá el valor teórico. ¿Listo? Entonces aquí señalo el valor teórico. Entonces aquí lo coloco. Y aquí determinamos el porcentaje de error. Entonces para determinar el porcentaje de error ya sabemos cuál es la fórmula, cómo se saca, ¿cierto? Tenemos un valor experimental, que el valor experimental sería este de acá. Y este sería el valor teórico, entonces con base a ese, pues saco el porcentaje de error. ¿Listo? ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Entonces ahora vamos con la punto de ebullición. Para punto de ebullición resulta que todas las medidas que usted busca en los libros, que usted encuentra en internet, son medidas a nivel del mar. O sea, a 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. ¿Listo? Pero como usted determina el punto de fusión, perdón, de ebullición en cualquier otro lado. Por ejemplo, si uno les pregunta a ustedes cuál es el punto de ebullición del agua, la temperatura de ebullición, ¿cuánto es? ¿Eso lo enseñan en la primaria o la temperatura de ebullición del agua? ¿Cuánto es? Viviana. ¿No? Mire, Pamela ya está buscando ahí temperatura y ebullición del agua. ¿Cuánto? Yo le diría, no. Si usted me dice 100, yo le digo, ¿está incompleta la respuesta? 100 grados. No, la respuesta es depende. En el caso de ustedes, 100 grados Celsius, 0 metros sobre el nivel del mar, una atmósfera de presión. Ahí completa uno la respuesta. Entonces, me viene a preguntar cuál es la temperatura de ebullición del agua, yo le digo depende. ¿Y de qué va a depender? De la altura en la cual uno esté ubicado. ¿Sí? Porque al cambiar la altura, cambia la presión atmosférica. Entonces, por eso era que debían consultar la presión atmosférica de Tunja. Entonces nos toca hacer una corrección al punto de ebullición.
Y esa corrección es la que aparece en el manual de ustedes en la página 32, creo que es, que dice que es delta de t es igual a K por 760 menos, esto es la presión del lugar, por 273.15 más la temperatura observada. Eso se llama la corrección de Sidney-Young, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tengamos la temperatura de ebullición, pues tenemos que hacerle esta corrección. A no ser que sea a nivel del mar. A nivel del mar no hay que hacerle corrección. Pero depende de donde usted la tome, en Tunja, en Bogotá, en Yopal, o sea, como no es a nivel del mar, nos toca hacerle esta corrección. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que hacer ahí es determinar o formular eso. Es muy fácil. Entonces, mire, yo por ejemplo puedo colocar acá en una casilla, como K es para líquido, puede ser líquido asociado o líquido no asociado. ¿Listo? Entonces aquí yo coloco en el Excel la casillita, los valores. ¿Sí? Entonces coloco líquido asociado, es 1.2 por 10 a la menos 4 y este es 1 por 10 a la menos 4. Listo. Entonces voy a construir la tablita de Excel. ¿Cuál es la idea? Que cuando yo introduzca la temperatura observada, ya me dé absolutamente todos los datos. Todos los datos. Entonces, mire, yo formulo acá, yo digo, mire, tengo K, no confundir con la de Kelvin, ¿no? Entonces tengo acá esta casillita. ¿Listo? La siguiente que hay que colocar es la presión del lugar. Entonces usted aquí va a introducir, esto es lo que uno llama la corrección a la presión. ¿Sí? Corrección a la presión, corrección a la temperatura. ¿Listo? Entonces tengo la presión del lugar acá en esta celda. Aquí voy a colocar como corrección a la presión. Entonces la corrección a la presión, aquí imaginémonos que esto es la celda A, que esto es la celda B, que esto es la celda C, que esto es 1, que esto es 2. La corrección a la presión, ¿cómo se determina? ¿Qué hay que hacer? No, pero mírenlo, ahí está. ¿Qué hay que hacer? Restar, ¿qué? 760 menos la presión del lugar, menos. Entonces yo cojo acá, mire, igual 760 menos la presión del lugar que estaría en B2. ¿Se va a tener eso ahí? Listo. Ahora, aquí voy a colocar temperatura observada. Esa temperatura observada es la que usted va a apuntar cuando el líquido se meta al capilar. ¿Sí? Esa temperatura es la que usted tiene que apuntar acá, temperatura observada. Y acá vamos a hacer la corrección a la temperatura. Entonces la corrección a la temperatura, ¿cómo se determina? ¿Cómo? Muy bien. Entonces será igual a 273,15 más, esto sería de, pongámosle aquí, E más D2. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Ahora, necesitamos determinar el delta de T. Entonces, pongámosle aquí F. El delta de T, ¿cómo se halla? Pues mire, ¿qué hace usted ahí? Coge el valor de la constante. Entonces la constante estará aquí en A2. ¿Sabes si entiende? Por ejemplo, si es un líquido asociado, entonces usted le escribe igual y le da esta celda. Acá. Si es un líquido no asociado, le escribe igual y le da esta celda acá. O sea, ella ya toma el valor ahí. Entonces acá A2
por la corrección de la presión, que estaría en ¿dónde? En C2. Muy bien. C2, por la corrección a la temperatura, que está en ¿dónde? En E2. ¿Listo? Ese es el valor del delta de T, o sea, la corrección que toca hacer. Y ahora sí, la temperatura de ebullición que usted va a reportar en su guía, ¿sí? O sea, que es a lo que usted tiene que llegar, entonces va a ser temperatura de ebullición. Pues la temperatura de ebullición en el manual nos dice que es delta de T más la temperatura observada. Si usted se da cuenta, en la página 32 dice temperatura luego del incremento. Entonces, esto de acá será la temperatura observada, que está en ¿dónde? D2. Entonces va a ser igual acá a D2 más el delta de T, o sea, F2. Y le da el enter. ¿Sí? Como necesitamos calcular qué tan descachados estamos, entonces aquí vamos a tener nuestro valor teórico. O sea, el valor teórico de la sustancia que estamos trabajando. ¿Listo? Lo coloco acá. Aquí voy a tener porcentaje de error. Entonces este lo coloco acá. Que ya saben cómo se calcula, ¿no? Entonces con el valor, la temperatura es a este de acá. Y como en la guía nos solicitan que hallemos la temperatura en Kelvin, entonces esto será HIJ, entonces aquí voy a tener los Kelvin, entonces hago la conversión de esta temperatura, la de ebullición, la paso aquí en Kelvin, eso ya lo saben hacer, ¿cierto? Y la otra es en esta columna, voy a colocar acá para grados Fahrenheit. Entonces, a partir de lo que esté acá, en la temperatura de ebullición que usted va a reportar, hace el cálculo para grados Fahrenheit. Verdaderamente, ¿cuáles son los datos que usted tiene que modificar ahí? La constante. Este líquido que vamos a trabajar es un líquido asociado. En clase les diré que es un líquido asociado más específicamente. ¿Qué más tiene que trabajar? La presión del lugar, que eso ya la deben tener. Y lo otro es la temperatura observada. Mire que con solo estos 2-3 datos, ya formulado todo esto, le va a salir todo acá. Y también introducir el valor teórico, ¿no? Para mirar cuál es el valor teórico de la sustancia. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, muchas gracias y